Las 4:32 de la tarde, estamos en directo en Me Importas Tú. Damos la bienvenida a Juan Yeregui, a Teresa Ed y a Luis Ibero. Con ellos vamos a abordar varios temas de actualidad. Uno de ellos, ya saben, la huelga de las villavesas del transporte urbano comarcal. Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal? Bienvenido, Juan. Estar aquí con vosotros. Teresa Ed, ¿qué tal, Tere? Pues ¿Cómo bien, estás? bien, encantada de volverme a encontrar aquí. Gracias por acompañarnos. Y Luis Ibero, ¿qué tal, Luis? Muy bien, y vosotros, a gusto con Bueno, estar pues, con vosotros. Gracias. Muy pendientes de lo que vaya a suceder en este sector, el transporte urbano comarcal. Siguen los problemas, huelga en la jornada de hoy, retrasos de hasta hora y media. Si os parece, compañeros, vamos a ver qué es lo que ha ocurrido a lo largo de esta mañana y también las causas de este conflicto y luego lo abordamos. Terminada la hora punta, los servicios mínimos pasan del 60 al 40%. En ese momento, las villavesas que reforzaban el servicio regresan a las cocheras. Aquí los trabajadores esperan a las puertas donde no falta la presencia policial. Los retrasos esta mañana vuelven a ser superiores a la media hora. Están respetando unos servicios mínimos abusivos y ellos pues salen despacio, hacen uso del protocolo que establece la empresa de comprobación de rampas, comprobación de sistemas de pago, etcétera, etcétera, y todo eso pues lleva un tiempo y han salido pues con algún retraso algunos de ellos, con 3/4 de hora, 1 hora de retraso. Los trabajadores dejaron anoche su última propuesta sobre la mesa. La falta de acuerdo mantiene la convocatoria de huelga indefinida. Evitar que se establezca una segunda escala salarial, una doble escala salarial para los trabajadores de nueva contratación y evitar que la empresa pues intente seguir recortando los derechos, porque es su intención desde el principio. La 8ª jornada de huelga ha sido de una respuesta total y absoluta. El 100% de los trabajadores han secundado la huelga. Y en las paradas de villavesas, largas y frías esperas. Pues no sé, no tengo ni idea, porque ahora ha pasado las 12, ahora estoy esperando yo a las 9. La gente lo que quiere es trabajar y hacer la vida normal, pero cuando no queda más remedio, pues hay que luchar para conseguir lo que se quiere. Que les bajen el sueldo, que les pongan unas horas, tienen narices la cosa, a ver lo que trabajan ellos. Viajeros más comprensivos que otros, mientras la plantilla protesta ante los planteamientos de la empresa para reducir sus pérdidas y en contra de la aplicación de la reforma laboral. Siguen dispuestos a continuar con la huelga hasta lograr un acuerdo. Una huelga que se ha convertido finalmente en indefinida después de no llegar a un verdadero consenso entre las partes implicadas en diferentes reuniones celebradas desde el pasado viernes. En ellas, la Mancomunidad de la Comarca de Pamplona presentaba un primer borrador donde recogía 3 compromisos. El primero, garantizar para el 2014, 2015 y 2016 el nivel salarial. El segundo, asumir la reducción del sueldo del 5,38% que se recoge en el laudo de obligado cumplimiento. Y el tercero, no prever reducción ni incremento salarial salvo que el IPC sea superior al previsto en el expediente de ruptura de equilibrio económico. 3 premisas aparentemente aceptadas el sábado que no derivarían en un acuerdo pleno, ya que 24 horas después el comité de empresa presentaba un texto alternativo secundando los 2 primeros puntos, pero no el tercero, el referente a la actualización salarial. El presidente en funciones de la Mancomunidad, Iñaki Crespo, lamentaba este nuevo desencuentro, afirmando que se ha dejado pasar una oportunidad para solucionar el conflicto. Los trabajadores del transporte urbano de la comarca de Pamplona, por su parte, continuarán con las movilizaciones hasta que las negociaciones lleguen a buen puerto. Por el momento no está previsto ningún nuevo contacto. Bueno, así están las cosas, los motivos de este conflicto, un tema desde luego que preocupa. Veremos a ver cómo se puede llegar a desbloquear. Los diferentes grupos políticos con presencia en el Parlamento hablan de pues fórmulas de financiación diferentes. Hay quien plantea que el Gobierno asuma el 65% de la financiación, otros partidos hablan del 80% y los ciudadanos que vemos pues que nuestro derecho de viajar en transporte público se ve mermado, ¿no? O que se puedan comprender también los motivos que llevan a la huelga, ¿no, Juan? Sí, como siempre, pues cuando alguien ejerce su derecho a la huelga, pues otras personas, los usuarios en este caso, pues tienen un perjuicio, ¿no?, en su modo de vida, pero era llamativo un poco cómo las personas, los ciudadanos, comprenden la situación. Estamos en un momento difícil, lógicamente los trabajadores tienen que defender sus derechos, la empresa también está pues tratando de salvaguardar sus intereses, y aquí hay una particularidad, y es que efectivamente el transporte es un servicio público, el Gobierno, el Ayuntamiento, la Mancomunidad han estado ahí participando, se ha hecho un intento de mediación que no ha prosperado, y yo no sé si a lo mejor tendrá que ser el Gobierno el que ahora tome directamente el relevo de la Mancomunidad y le pueda dar un impulso, porque da la sensación de que ahora mismo está todo bastante enquistado, ¿no? Después de ese laudo, después del intento de mediación,
van dos intentos de llegar a un acuerdo y no se ha conseguido, pues a lo mejor es el Gobierno, a través de Fomento, el que tiene que dar un paso más para tratar de llegar a un acuerdo, ¿no? Tere, ¿se comprenden los planteamientos que hacen los trabajadores? Bueno, ¿cuál podría ser, ¿no?, la fórmula a estudiar que de alguna manera, bueno, pues encamine hacia otra dirección, ¿no? Porque el problema del transporte público cada vez es mayor en Pamplona y la comarca. Bueno, además una apuesta que es evidente que debemos hacer toda la sociedad, los gobiernos y la sociedad, si estamos hablando de un mundo de desarrollo sostenible, es una apuesta importantísima al transporte público, ¿no?, en general. Como son dos temas, digo, por zanjar uno, bueno, yo comprendo perfectamente, yo me uno, lo has dicho tú y lo quería destacar yo también, yo creo que hace 3 años hubiéramos preguntado en la calle, hubiera habido mucha más protesta ciudadana de no, esto no puede ser, no tenemos transporte, no podemos movernos, y es verdad, cada vez tenemos un grado de comprensión mayor porque es toda la ciudadanía la que estamos sufriendo muchísimos recortes, muchas situaciones injustas. Entonces vemos a unas personas, en este caso, peleando por tener unas condiciones laborales mínimas y lo comprendemos y cada vez más. Yo luego soy usuaria total del transporte público. Curiosamente, el transporte público, yo siempre digo que es muy interesante para hacer un análisis sociológico de una sociedad del transporte, ver quiénes lo usamos y por qué. Es muy claro, o sea, decir que, y es muy importante que le demos una buena solución porque quiero decir que además de por las personas que trabajan, porque quienes lo usamos fundamentalmente responde a la población con menos recursos, ¿eh? O sea, es verdad, mujeres, personas inmigrantes, personas estudiantes, es decir, es muy evidente, ¿no?, el cómo está siendo útil, personas jubiladas, etcétera. Bueno, dicho esto, es decir, yo comprendo perfectamente, o sea, ¿cómo no voy a comprender decir que a unas personas, decir, bueno, se les esté planteando unos recortes? A mí me parece que estaban acertando hasta un 5% menos de cobrar, es decir, es un gesto generoso. Creo que una parte solidaria que están planteando, que es no admitir que haya dobles formas de contratación, es decir, unas personas que ganan más y las que vienen detrás no nos preocupan ya y vamos a admitir condiciones laborales terribles. Yo creo que todo eso es muy positivo. Y lo otro es decir, la solución. Yo soy de la opinión de que, bien, ahora han entrado, ¿no?, pero a mí me parece que la mancomunidad y los ayuntamientos han entrado muy tarde en esta polémica. Es decir, el tema ya va, no, es que ya viene de tiempo, estamos llegando ya a la huelga al final, viene de tiempo. Y digo porque a mí me parece que hay que analizar de verdad, yo no lo tengo el dato, pero me gustaría saberlo, es decir, ¿realmente ha sido rentable esta privatización de la mancomunidad? Es decir, ¿esta empresa ha respondido a lo que se dijo? ¿Esos dineros han sido bien utilizados? ¿O realmente hay que replantearse de nuevo, es decir, que es público y lo que eso significa? Que yo creo que este debate hay que hacerlo otra vez. Varios interrogantes, ¿no? Luis Ibero, que también tuvo competencias en su día en el órgano mancomunado y también, un laudo. efectivamente, ¿no? Conoces bien, sin duda, esta situación. Vamos a ver, en primer lugar, ¿cuál sería tu opinión, Luis? ¿Cuál sería el camino más acertado? Y luego, ¿cómo ves, ¿no?, ese planteamiento de bueno, pues intervención del Gobierno, financiación en un 65%, como plantea el Partido Socialista, en un 80%, como plantea Izquierda Ezquerra, o incluso ese tributo de movilidad que planteó en su día Gero Abay, ¿no? Son diferentes ideas las que plantean algunos partidos. ¿Cuál sería la dirección a tu juicio? Pero si lo planteamos así es bastante complejo. Vamos a ver, si dice, el Gobierno de Navarra tiene que pagar el 65% del déficit, el 35% de los ayuntamientos y el resto, que suele ser el 50% del gasto total en los usuarios. Dicho así, dices, bueno, pues serían unas cifras razonables, lógicas, ¿y por qué no se hace? Bueno, no solamente es eso. Hay un plan de transporte, los planes de transporte son muy ambiciosos, esos planes de transporte son muy costosos, ¿y el por qué? Pues porque lo que se quiere hacer es llegar a toda la población, dar el mejor servicio posible y además intentar que el coche particular no se use, sino que se use el transporte público, ¿no? Eso, que es un proyecto ambicioso, cuesta mucho dinero. Ese dinero, al final, cuando falta, pues lo que hay que intentar es ponerse de acuerdo. Yo sé que en estos momentos la Mancomunidad, porque también estoy dentro del Consejo de Administración de la Mancomunidad, se ha hecho un intento de mediación, cosa que en su día no valía y no valió, y en estos momentos creo que tampoco valdrá. ¿Por qué? Porque son intereses entre la empresa y los trabajadores, que son los que tienen que defender esa situación. La Mancomunidad lo que ha hecho es poner en concurso una adjudicación de un servicio y con una serie de condiciones bastante draconianas en el sentido actual, ¿no? Porque tenían que conseguir viajeros y no se han conseguido viajeros, lo que se ha hecho es perder viajeros. Eso, en el propio concurso, lo que hace es que la empresa pierda dinero. La Mancomunidad, ¿qué responsabilidad tiene ahí? Es que tiene que sostener económicamente a esa empresa, porque así lo manda el concurso y lo manda todo lo que es la contratación. Y los empleados lo que se tienen que hacer es entender con la empresa. Complejo, complejísimo. Duro, es muy duro porque una huelga con sus derechos, la empresa con sus derechos y la Mancomunidad con la obligación de dar el servicio,
es ahí un equilibrio bastante difícil. Bueno, sí. Que siento discrepar, yo creo que no solamente es un problema entre una empresa y una gente trabajadora, ese problema está, pero aquí hay más. El transporte público va más allá de esta empresa y de esta gente trabajadora. Es un debate de si realmente la mancomunidad, el gobierno, es decir, los ayuntamientos apostamos por una vía de transporte público, y cuando digo público es con todas las consecuencias, o seguimos en la vía de gestión privada aceptando unas condiciones que yo vuelvo a decir, yo no las tengo ahora delante, pero sí que me gustaría que se expliquen bien. Es decir, cuánto se ha pagado, cuánto se le ha condonado, que ha habido condonaciones de deuda, que en otros casos no se dan, pero en estos casos sí. ¿Por qué no ha habido más aumento de personas del transporte público? ¿Dónde está el fallo? O sea, ¿qué parte tiene la empresa que lo ha hecho? Y realmente también, ¿cómo está en este momento toda esa flota de transporte público? ¿En qué condiciones se está dejando? Es decir, ¿qué ocurre? Porque está muy vieja, ¿eh? Y no ha hecho nada esta empresa por modificarla. Juan, supongo también hoy en la radio habéis abordado este tema como uno de los principales de esta jornada, con las diferentes opiniones políticas, con las opiniones de los usuarios, usuarios que por cierto se las están apañando, pues quienes no disponen de transporte privado realmente, ¿no? Pues como pueden, o andando o en bici, efectivamente, sí, ¿no? También cambia un poco, ¿no?, la dan radiografía de la fenómenos, ciudad también en ese sentido. interesantes, ¿no? Que personas que están en la fila esperando a la Villavesa, de repente uno dice no llego, me voy a por el coche y lleva 3 o 4 a la vez, ¿no? Que es una fórmula que podríamos utilizar con más frecuencia, ¿no? Yo creo que ahondando un poco, la clave es lo que estamos hablando, ¿no? Cómo administras el dinero y cómo gestionas qué proyecto quieres, ese proyecto de transportes al que hacía referencia Luis y lo que matizaba Teresa, ¿no? De cómo efectivamente tú construyes un proyecto para 300.000 personas o 300 y pico mil que quieres que se desplazan, que tengan la mejor movilidad posible, las horas punta, el resto de... Yo no sé exactamente si todo eso está perfectamente diseñado y hay que hacer algún matiz para que el servicio sea lo más efectivo posible. La verdad es que eso me imagino que las autoridades lo habrán hecho de la mejor forma posible y luego sí que, claro, al final el conflicto laboral es entre una parte y otra, ¿no? Los usuarios están ahí, responde a un modelo de transporte público, pero sí que hay un problema entre la empresa y los trabajadores, ¿no? Que no deja de ser ahora mismo el quid de la cuestión, marcado evidentemente por los recursos. Claro. ¿Y ese tributo o ese impuesto de movilidad, qué os parece? ¿Podría ser una vía aceptable? Son alternativas, son alternativas el hecho de que los ayuntamientos pongan más dinero, que el gobierno ponga más dinero o que haya el tributo, el euro ecológico que se llama en otros sitios, ¿no? Bueno, son alternativas en definitiva por apostar en el plan de transporte, ¿no? Yo lo que comenta Tere, vamos, lo que es el plan de transporte es muy complejo, no es simplemente el hecho de decir que va aquí o bien allá, se están cambiando del orden de 12 a 15 autobuses cada año. Eso es una inversión que hay que amortizar. Por lo tanto, lo que es todas las instalaciones y todo lo que es la flotilla está muy actualizada. ¿Estos últimos años cuántos se han cambiado? No se han cambiado tantos porque ten en cuenta que cuando estuve yo... Se han traído alguno de la misma empresa de Cataluña, que se ha traído sus propios, los que tenía viejos allí. No, es que las cosas también hay que contar. Sí, no, pero con lo que es una anécdota no se puede llevar a lo que es la generalidad. No, yo no lo digo como anécdota. Ya, porque es que cuando estuve yo se cambiaron más de 65 autobuses, quiero decir, de una flota de 114, en 4 años se cambiaron. Y además el plan de transporte lo prevé así, es un cambio constante. Sobre los 800, 900.000 kilómetros se cambian los autobuses, ¿no? Claro. Pero yo a lo que me refiero al transporte urbano comarcal es el hecho de que el debate, dices, es que el debate se ha realizado entre los ayuntamientos, consumidores, precios, han intervenido absolutamente todos, ¿no? Y se ha llegado a esa situación de decir, esto es el plan que queremos y es apostar a él. De hecho, en el primer plan de transporte se llegó a los casi 40 millones de usuarios, en una población de 300.000. ¿La población hemos decidido que se privatizara? Yo no. Vamos a ver, no es una cuestión Yo no he votado eso, No es una digo yo me refiero a que la población, eso no, hemos podido ponernos de acuerdo en el planteamiento. Sí, pero no es una privatización. Que lo que queremos, pero bueno... es una adjudicación administrativa que no es una privatización, porque el transporte sigue siendo público. No, y luego es una parte de lo que has mencionado antes, que es una ciudad sostenible, una comarca sostenible, una comunidad... O sea, el transporte es una parte más importante de un proyecto más global, ¿no? Y respondiendo un poco a la pregunta que hacías, yo creo que eso se enmarca ahí, ¿no? Si como ciudadanos estamos dispuestos a que tener una ciudad más limpia, más habitable, más respirable, nos cueste un dinero, aunque algunos utilices la bicicleta en vez de la Villavesa, pues yo creo que es una buena medida.
tendremos que votarlo, se tendrá que proponer, se tendrá que eso sí me debatir, parece. pero yo creo que se enmarca en algo más general, porque uno siempre tiene la tentación de decir, yo es que no la uso, Claro. ¿por qué tengo que pagar? O yo no pongo la basura no sé qué. Pero es un también concepto, ¿no? contribuye, Realmente también contribuye a mi al margen de bienestar, ese ¿no? tema Quizás personas puntual. que no la usan y que usan solamente el transporte de coche privado igual tendrían que pagar hasta más porque están contaminando más y están creando más problemas, ¿no? O sea que esto habría que ver. Parte del claro. impuesto de circulación, a lo mejor de coches, podría ir Claro, pues ahí. digo O sea que si no, igual solamente va a tener que pagar un tipo de población que justamente, vuelvo a decir, si analizamos quién usa el transporte público, es bueno, menos pudiente, por decirlo de alguna manera. Bueno, diferentes fórmulas, veremos a ver, por supuesto, si se soluciona de la mejor manera posible para los trabajadores y para los ciudadanos este conflicto en torno al transporte. Si os parece, cambiamos de tema. Hace unos instantes también me pasaban una nota, comenzábamos el programa diciéndoles cómo la Universidad de Harvard informaba de la presencia no confirmada de explosivos en el campus de Cambridge. La última hora es que la policía está registrando los edificios de la Universidad de Harvard en Estados Unidos tras ese aviso de bomba que al parecer se ha producido esta mañana. Ha habido un aviso sobre la presencia de 4 bombas en distintos edificios. La policía está registrando con distintos medios, como decimos, edificios de la Universidad Americana de Harvard. Estaremos muy pendientes, por supuesto, de lo que suceda. Y otro asunto que nos lleva ya al fin de semana, al viernes, pero del que hemos venido hablando a lo largo de de los últimos días, del fin de semana en definitiva. Relatos de plomo es el título del libro que se presentaba en Baluarte con la firma de varios periodistas, entre ellos Javier Marrodán, sobre la historia del terrorismo de la banda terrorista ETA en nuestra comunidad foral. Vamos a ver ese vídeo que recoge algunos de los testimonios y lo comentamos. A Carmen, Íñigo e Inmaculada les unía ayer un mismo motivo, ser navarros y víctimas de ETA. En el acto contaron el momento en que sus vidas cambiaron para siempre. Íñigo iba en el coche con su padre Ángel Pascual Mújica, ingeniero jefe del proyecto de la central nuclear de Lemóniz, cuando los etarras le dispararon en Bilbao en 1962. Tenía 17 años, fue herido en una mano cuando trataba de interponer su carpeta entre la cabeza de su padre y las balas del pistolero etarra. Había recibido una carta de extorsión. Durante muchos meses después del asesinato, mi madre venía a mi cuarto y se sentaba en el suelo junto a mi cama y hablábamos de lo que habíamos pasado porque no podíamos dormir mucho, la verdad. Pero sí que recuerdo que jamás me transmitió ningún odio, ni a mí ni a mis hermanas. Un poco lo mismo es lo que intentaba hacer yo con mis hijos, con mis 2 hijos. Carmen tenía 7 años cuando se enteró de que su padre, jefe de la Policía Armada, era asesinado el 26 de noviembre de 1977 junto a la Plaza de Toros de Pamplona. Fue la primera víctima mortal de ETA, era hija única y tuvo que irse a Madrid con su madre. Todo cambió el día en que mataron a mi padre. Algunas de mis compañeras de clase ya no querían ir conmigo, sus papás no les dejaban, tenían miedo. Muchos de nuestros conocidos se cruzaban de acera para no saludarnos. No fuera a ser que alguien los relacionara con nosotras. Yo tuve que abrir la carta en la que se le pedía el impuesto revolucionario. El padre de Inmaculada, natural de Cascante y exitoso promotor inmobiliario, había recibido múltiples amenazas, además de un intento de secuestro cuando 3 etarras entraron y retuvieron a su familia en casa. Nos ataron de pies y manos, nos tuvieron encañonadas durante toda la hora, mi padre lo tenían en otra habitación, oíamos las conversaciones, te vamos a matar, abre la boca. Y aquel mismo día nos fuimos de Pamplona. Era 1979 y poco después de marcharse, ETA consumaba sus amenazas. Colocaba una bomba en su oficina de la Plaza del Castillo que mataba al artificiero de policía Francisco Berlanga Robles. Era, te puedo decir, que un buen padre, un buen hijo, un buen hermano, un buen marido. Es que lo tenía todo. Habla la familia de Francisco Berlanga, que como el resto de las 42 víctimas mortales de ETA, su testimonio se recoge en este trabajo periodístico presentado ayer en Pamplona. De repente noté que me levantaban para arriba, ¡bumba! Tiré todo y dije, ¡ay, mi marido! No perder sus testimonios era uno de los objetivos, así se comentaba en la presentación de este libro, Relatos de plomo, sin duda unos relatos que nos conmocionan y que nos emocionan también, ¿no, Luis? La verdad es que la realidad es en vivo, este libro, ¿no?
Bueno, yo creo que es muy interesante el hecho de que haya personas y encargadas por el gobierno el que hagan una recopilación absoluta de todos los hechos y, como se suele decir, para que no ocurra siempre, más que para que no ocurra nunca, mejor dicho. Yo no diría eso, sino yo diría que esto es una lección para saber y propagar que con la violencia no se consigue absolutamente nada y que esto lo que va a demostrar es a toda la gente que lo lea, a toda la gente que esté interesada en el tema, saber y conocer de primera mano todo lo que han sufrido esas familias y todo lo que seguirán sufriendo. Por lo tanto, mis felicitaciones a Marrodán y compañía por el libro que han editado. Juan, testimonio que se recoge en un libro, en un formato además muy destacado, ¿no? Con mucha fuerza las historias que se cuentan. Hay quien no ha querido participar también, se ha respetado obviamente su deseo, ¿no? ¿Cómo se acerca uno también a los testimonios escritos y escuchados, ¿no? Como ahora? Hombre, pues sobrecogido, ¿no? Con el corazón pues en un puño, ¿no? Y de todo lo que hemos escuchado, pues lógicamente había una cosa que me ha gustado especialmente y es cuando la primera persona decía que su madre, la que se sentaba junto a él en el suelo, en la cama cada noche, pues no le transmitió ningún rencor, ni ninguna ira, ni ningún odio, sino que había que seguir adelante y que había que continuar con la vida, ¿no? Yo creo que resulta imposible ponerse en el lugar de las víctimas, es muy difícil y es comprensible el sentimiento que puede tener cada uno, pero como ciudadano, como persona que vives en este mundo, pues desde luego es reconfortante y es, yo creo, mucho más positivo escuchar un mensaje de ese tipo, que hay que seguir, que no hay que tener ese rencor, ese odio, sino que el ejemplo es precisamente que somos mejores porque no odiamos, ¿no? Y yo creo que esa es una cosa interesante. Con ese valor quizá nos quedamos, ¿no? Decía también Javier Marrodán que la historia nos hará mejores si se escribe con honradez, decía el periodista conocido por todos nosotros, sin duda alguna. Yo lo único, cuando haces un libro de este tipo, yo creo que es un lujo personal poder vivenciar, porque realmente, bueno, yo creo que te pone en otra tesitura, ¿no? En muchas, y a mí me parece un lujo personal, ¿no? El poder contactar con las personas dispuestas, ¿no? A dar su testimonio. Yo, aparte de eso, o sea, decir, a mí me parece muy importante que la historia esta también, o sea, todas queden bien escritas, la gente que ha sufrido, lo que ha sufrido, por qué, no solo en el momento, sino posteriormente también, ¿no? Es decir, pues luego eran mis amigas que no querían, que el otro, porque creo que lo que se cierra mal sigue toda la vida. Y aquí me quiero remitir y siempre vuelven, ¿no? Es decir, hemos tenido el ejemplo del 36, una historia fatal cerrada, donde las víctimas del 36 no pudieron jamás obtener este tipo de cuestiones oficiales y sigue y sigue y sigue sin curarse. Por eso me parece importante que se intente curar. Yo sí quiero comentar una cosa aquí. Es un libro apoyado por el gobierno. Me parece importantísimo. También me gustaría, y lo digo con todo corazón, que el gobierno también reconociera que ha habido víctimas de la violencia estatal que tienen también derecho a ser reconocidas ahí. Quiero decir, el asesinado en los Sanfermines, Miquel Zabalza, Yolanda, no me acuerdo el apellido, es decir, las ha habido realmente víctimas del Estado. ¿Por qué no tienen derecho también? Si hacemos una historia, y además es del gobierno, todas tienen que estar, todas, desde mi punto de vista. Bueno, diferentes opiniones, pero todos, sin duda alguna, pues con la proximidad a las personas que han sufrido tanto por unas causas u otras aquí en Navarra y en todo el país. Luis Ibero, muchísimas gracias por acompañarnos. Juan Yeregui, gracias. Teresa Ed, muchas gracias. Hasta muy pronto. Nos veremos, sin duda alguna, y analizaremos otros temas de la actualidad de otras jornadas. Nosotros seguimos ahora adelante, apenas 4 minutos para alcanzar las 5 de la tarde. Seguimos en directo y enseguida vamos a hacer una pausa para nuestros compromisos publicitarios. Pero antes nos endulzamos un poco la vida con un buen menú gastronómico. Vean. Maridada con vinos de Bodegas Zotazu. Cada plato, elaborado con ingredientes típicos del otoño como el pato, las setas o los guisos, se complementan con el vino que mejor resalta sus sabores. Este menú comienza con una ensalada de pato azulón con brotes tiernos y 3 tomates y chipirones fritos con espuma y risotto milanesa. Todo ello maridado con blanco chardonnay o rosado merlot Zotazu. Son platos con una propuesta importante, con una elaboración dentro de la sencillez diferente y luego el entorno que se crea en el restaurante Alma.
de la naturaleza, que puedes estar saboreando y puedes ver lo que alrededor nuestra tenemos el privilegio de ofrecerle al cliente. Continuamos con el plato principal, para el que el restaurante Alma da 3 opciones. La primera es 1000 hojas de rabo de toro sobre patatas chips y jugo de una garnacha. La segunda es un socarrat de fideuá con puntillitas y flores de hongos. El socarrat se hace sobre una base de azafrán y hongo, entonces lo que intento es hacer el fideo crujiente, para que no sea la suavidad que habitualmente en la fideuá tengo yo. La tercera opción la protagoniza un rodaballo asado a baja temperatura sobre cama de hongos. El rodaballo va a baja temperatura porque la gelatina del rodaballo me hace una composición de una carne prieta. Quiero que los aromas se introduzcan dentro de la carne, que ahora es muy buena época de este pez. Y entonces vi que me aportaban muchos sabores. Y un buen menú que se precie no puede olvidar el postre. En este caso es una crema catalana helada con fresas naturales. A la crema catalana que es un postre, habitualmente que es un postre azucarado, en helada, la crema pues da ese frescor con las fresas o con las moras. Entonces voy ahí a jugar un poco pues con la frescura de terminar con una buena comida. Degustar este menú de otoño del restaurante Alma es, sin duda, un acierto seguro.